Hoy conversamos con Gregorio Gilardini, cofundador y CEO de Lizzy, acerca de emprender en la era digital y las habilidades que necesitamos para abrirnos paso en este ecosistema. Emprender. Emprender es una situación súper retadora. Es algo que cada vez más los alumnos en Visiva me preguntan, ¿cómo emprendo? ¿Cómo avanzo? Es algo que las empresas piden un montón. O sea, cuando preguntas, ¿qué perfil quieres? Un perfil emprendedor. Entonces, la verdad que es un reto súper grande. Ahora imaginen que emprender lo hacemos en una vertical donde tienes competidores gigantes, que tienen los miles de recursos para poder analizar cada paso del camino. Bueno, sobre eso vamos a hablar hoy día. Y qué mejor con un visionario como Gregorio Giraldini, CEO de Lizzy, que nos acompaña hoy día en un nuevo episodio de El Método Visiva. Conmigo, Mate Bernia, su host en este espacio. Bueno, bienvenido, Gregorio. Un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Gregorio, quiero empezar un poquito. Si bien yo creo que a Lizzy lo conocen cada vez más en diferentes países de Latinoamérica, sí quería conocer un poquito tu experiencia. Porque, bueno, como te decía hace un ratito, tú has cruzado el charco de diferentes maneras. O sea, te has movido de continente, has estado en diferentes países, has movido mucho tu carrera. O sea, veo que empezaste en private banking y eres un emprendedor súper exitoso en un negocio que se enfrenta a competidores gigantes. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de esa experiencia y cómo ha sido tu camino. Digamos, la transición que tuve viene de un camino en el cual crecemos y estudiamos para ir a trabajar y ser el empleado de alguien. Luego, mientras más vas creciendo y vas dándote cuenta, conociendo rincones distintos del mundo, pues que hay mucha oportunidad también para crear, ¿no? Puede ser emprender, puede ser crear algo, digamos, de una forma muy individual, una forma más pequeña, ¿no? Lo que le dicen en Estados Unidos mom and pop shops, pero siempre le encontré mucha más gracia en hacer algo mío que trabajar para alguien más, ¿no? Siempre me gustó tener una retribución y un, digamos, directo resultado en lo que yo le invierto y lo que yo le saco, comparado a lo que termina pasando en una empresa que típicamente está muy descuadrado desde esa como alineación de incentivos. Entonces, sí, como bien comentaste, pues private banking creo que pues era un internship, empecé a trabajar ahí. Digamos, mis primeras experiencias laborales fueron en el mundo más corporativo de banca. Era lo que era mi sueño, y luego me vi dando cuenta, yendo a tener la experiencia, que era todo un romantizar lejísimos de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad durante la universidad de ir a estudiar en Perú, como durante un internship. Tenía ahí unas conexiones familiares con Perú. Siempre ha sido un país que conocía y había viajado y tenido oportunidad de viajar, pero siempre como turista. Y creo que Perú, hay dos Perús. El Perú que conoces como turista y el Perú cuando vives son dos países muy distintos. Entonces, estuve ahí 2 meses, julio y agosto, que para los que conocen Perú probablemente son los peores meses donde puedes estar. Es Lima la gris, lo más gris posible. Y me empecé un poco a empapar de lo que pasaba en una ciudad tal como Lima, ¿no? Ahí es donde empezó a haber un poco este como bicho de creatividad, donde empiezas a ver todas esas necesidades, ¿no? Las cosas que me faltaban a mí por primero, en las primeras cosas que ya conocía, que sabía que podían funcionar. Y ahí es donde fue, digamos, pasando esta pasión para emprender, y más aún emprender en un sitio tan lejos de casa, ¿no? Súper interesante y claro. Yo creo que es lo que muchos emprendedores sueñan, pero es súper difícil aprender. Y en tu caso, he escuchado cómo lo cuentas y es súper rico porque tú empezaste y encontraste la idea de lo que estás haciendo en un viaje de Uber. O sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo te atreviste? Y cómo fuiste creciendo, ¿no? Porque al final es un reto dar acceso a mucho más gente a financiamiento, que es parte de lo que Lizzy hace cuando sabemos que hay bancos que no se atrevían a dar ese financiamiento. O sea, ¿cómo lo analizaste? ¿Cómo financiaste por primera vez a alguien? ¿Cómo te atreviste a esa parte? Yo ya estaba en Perú. Después de la universidad me gradué y me decidí mudar a Perú justo a raíz de esa experiencia que les estaba contando. Y decidí literalmente invertir los próximos 5 o 6 años de mi vida en un país emergente que me había encantado desde el momento que llegué, ¿no? Lo que siempre me sorprendió es que somos, creo, la primera generación que tiene esta oportunidad global, esta educación global, ¿no? La facilidad de poder viajar a nivel global. Y siempre nos hemos quedado cómodos en donde estamos o cerca de donde estamos, ¿no? Entonces,
Lo primero nacía de ir lo más lejos posible de lo que era casa. Creo que puedes dar siempre más impacto y es importante ir donde eres más competitivo en vez de estar compitiendo con un mercado mucho más complejo y desarrollado como puede ser el europeo. Y de hecho la idea de empezar Lizzy tiene estas dos etapas, ¿no? La primera, como bien cierto dices, menciona de un viaje en Uber. La verdad es que para mí cualquier ciudad que he ido desde lo más lejos que me puedo recordar, hablar con conductores y taxistas es siempre lo que me ha gustado, ¿no? Creo que nadie conoce una ciudad tal como ellos, que la viven día a día, que saben sus secretos, dónde ir, cómo mueven las personas. Y hablando con un conductor era una forma también para mí ir siempre masticando y aprendiendo un poco más el español. Me quedé bastante en shock con lo que descubría, ¿no? Me encontré frente a una persona que estaba pagando lo que en Europa y en cualquier país desarrollado estarías pagando por un BMW, para un auto que casi no se le cerraba la puerta, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco más, siempre como curiosando y tratando de entender cómo así había gente que estaba tanto dispuesta a pagar por algo que tampoco valía y me di cuenta que la verdad es que lo estaba viendo de otro lado. No era tanto el carro que tenía que ver, pero era la oportunidad que te daba el carro, ¿no? Que te da esta oportunidad para ir a trabajar y generar plata, con una barrera de ingreso sumamente baja. Al final necesitas una licencia de conducir y un carro y puedes ir a generar plata con los aplicativos, que es algo que puede ser bastante atractivo y son múltiples más altos de lo que es el sueldo mínimo, ¿no? Entonces empecé a investigar y me di cuenta que justamente con el llegar de aplicativos como Uber y esos ride-hailing apps, básicamente era la primera vez que se le había puesto en cuestión a un conductor con qué auto trabajaba. La edad promedia antes de taxis en Lima era 17 años y nadie nunca le había dicho que tenía que cambiarlo. Con una app, con otra mentalidad, con otro tipo de mercado y otro tipo de público más aspiracional, pues ya no podían trabajar con el auto que conocían y tenían casi que traspasado en familia, ¿no? De padre en hijo se traspasaban este auto como herramienta para generar valor hacia la familia. Entonces es cuando me di cuenta que pues justamente esa plata iba a desbloquear un mercado, que luego hoy en día lo conocemos como pay to play, y las personas estaban dispuestas a sobrepagar, aunque en verdad era sobrepagar un bien según el valor del bien, por lo que podían sacar con ese bien, ¿no? Entonces ahí es donde empecé, el conductor con el cual hablé, terminé hablándole mucho más, descubrí que era parte de un grupo de conductores que alquilaba, ¿no? Pagando miles de dólares por algo que nunca iba a ser de ellos. Y empecé con un piloto de 3 de ellos, ¿no? Me junté en San Antonio, es una panadería, es el Starbucks, digamos, de una forma peruano, y empecé a armarlo al revés, ¿no? Cuánto estaban pagando ellos y me di cuenta que eso es algo que podía salir a cuenta para que puedan financiarse, ¿no? Y de hecho en un mundo ideal hubieran tenido que poderse financiar. Entonces, compré esos primeros 3 autos, empecé a ver cómo iba, se empezó a correr esta voz, ¿no? De que había este italiano loco dando autos a personas. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta que tanta demanda y que tanta necesidad había en el mercado y que tantas personas querían parar de pagar algo que nunca iba a ser de ellos, y empezar a invertir en su futuro a largo plazo. Y ahí es donde llega esa segunda etapa, pues obviamente requiere mucho capital comprar autos, es el segundo activo más caro después de una casa. Y ahí es donde entran también mis dos socios, ¿no? Que vienen de España, de casualidad también se había mudado a Perú después de su universidad, entonces algo ahí seguro en común había a nivel de chip o falta de chip mental, como muchas personas luego nos hicieron pensar en el transcurso. Y en eso empezamos a juntar lo que eran nuestras fuerzas. Yo conocía y había tenido esa oportunidad pasando de 3 a 19 autos, financiando conductores, entendiendo el negocio. Alejandro trabajaba en lo que era estructuración de deuda, entonces tenía todo ese conocimiento más complejo de cómo funciona, y cómo es ese componente clave de la deuda en este negocio. Y Juan trabajaba en el mundo de venture capital, entonces conocía qué tipo de cosas necesitabas para luego ir a levantar capital, ¿no? Porque uno puede tener un buen negocio, una buena idea, pero luego si no levantas capital siempre vas a estar restringido de qué tanto puedes crecer y de qué tanto puedes ir a impactar a alguien, ¿no? Entonces decidimos darle la forma ahí y ya ponerle el nombre de Lizzy, ¿no? Lanzar esta solución que no iba a ser una solución solo de Perú, nos dimos cuenta que de hecho era un problema que, digamos, sufrían en varias capitales latinoamericanas, independientemente del país, y decidimos capitalizar un poco sobre esa oportunidad que dejaba este vacío por parte de los bancos, porque como justamente mencionaste,
pues nadie nunca le gustó el segmento taxi y tanto menos el sector informal, ¿no? Mira, y lo que cuentas, algo que me parece súper bonito, es cómo estás impactando a una población súper grande. Es una población que es como que les estás dando mini emprendimiento a cada uno de ellos. O sea, y yo creo que esa manera de pensar, ojalá que cada vez más la gente lo viera, porque al final es, claro, le estás dando la empresa hecha. Puede ser un carro, pero es una empresa. Entonces, obviamente, con más ganas, la persona que esté en el carro pues va a trabajar más para que su negocio siga. Entonces, yo creo que es una manera de pensar súper bonita. Y ahorita has hablado de 3 perfiles diferentes, ¿no? Que son ustedes, tú y tus 2 socios. Entonces, otra cosa que me parece súper importante, Rica, es cómo acompañas o cómo completas este equipo, no solo los cofundadores, sino el equipo que te acompaña, para que tengan estas habilidades que son súper diferentes en un mercado que va cambiando constantemente, donde la educación tradicional ha evolucionado y las habilidades cambian todo el tiempo, que imagino que cambian para levantar los fondos, para retar a, oye, le doy o no al financiamiento, esta persona lo puede pagar o no, si es que el banco dice que no lo puede pagar porque yo creo que sí. Y más aún, tú te has ido a diferentes países. Entonces, ¿cómo completas las habilidades de un equipo tan diversas? Pues el equipo tiene que ser diverso. Si fuéramos todos iguales, probablemente no hubiéramos llegado a ningún lado. Creo que de hecho, cuando estás emprendiendo, una de las cosas más importantes es tener a alguien que tenga una experiencia distinta, una visión distinta y un punto de vista distinto, y es un conjunto de lo de todos que llega a ser una solución, ¿no? Como emprendedores es muy común estar en un echo chamber, ¿no? En el cual todos los que están en nuestro entorno conocen lo que hacemos, nos parece lo más obvio, lo más simple, lo más claro, ¿no? Pero hay que recordar que pues hay que salir a vender, hay que ir a operar, hay que ir a hablar con personas distintas que quizás no lo entienden tanto, y por tal se requiere un abanico de recursos muy variado, ¿no? No creo que son tan cambiantes, o sea, creo que hoy en día el mundo sí es muy dinámico y dependiendo de la etapa que estás como negocio, eh, vas utilizando y quizás invirtiendo más de tu tiempo en cosas distintas, ¿no? Cuando estás levantando capital, probablemente solo estás levantando capital, que es un trabajo a tiempo lleno. Cuando estás metiéndote a eficiencias operativas, entras con otro lente. Creo que es el rol un poco del emprendedor y en general un trabajador de una startup, que yo lo veo lo más cercano de emprender, es estar en un emprendimiento, saber utilizar gorros distintos, ¿no? Tienes equipos pequeños, equipos ágiles, tienes esta oportunidad de romper esquemas, si algo no funciona lo tachas, pasas al siguiente, si ves que no está llegando tan bien como querías, igual lo tachas, pasas al siguiente, tienes un ritmo y una velocidad que en un mundo más corporativo tradicional no tendrías. Y siento que las personas que buscan ese tipo de reto y tienen ese bichito en la cabeza que le dice, uy, mi trabajo no es 5, es muy aburrido, no es estimulador, pues van llegando y van apegándose a lo que es este mundo que crearon las startups, ¿no? Que al final son ecosistemas que nacen para llevar concepciones desde ideas, que a veces son muy locas, a realidades que tienen un impacto. Claro, es súper interesante y el equipo que tienes, me imagino que ha ido creciendo en los años y cómo lo haces en diferentes países, porque, o sea, me imagino que en parte estás utilizando la data y cierta inteligencia artificial para poder entender o crear algún mecanismo para entender a quién le presto, a quién no. Y no solo en Perú, cómo lo haces en otro país, o sea, cómo haces ese traspaso, o sea, me imagino buscas cómo tengo a alguien que me ayude a tomar decisiones porque ya tú solo, me imagino que al comienzo lo hacías con 3 carros, ahora tendrás miles de carros. Entonces, ¿qué necesitas de esa gente? ¿Qué habilidad es la que más buscas? ¿Y cómo haces para crear un país nuevo? Que también es otro reto adicional que tú sí has enfrentado. Pues lo primero es que muchas personas le dan mucho miedo a eso de cambiar países y creo que habiendo tenido la suerte de haber pasado entre varios países a nivel cultural, a nivel de vida, te das cuenta que somos mucho más parecidos entre uno y el otro de lo que uno crea. Y más aún cuando el problema que vamos a solucionar es el mismo para el mismo tipo de persona, ¿no? Que es lo que se le dice stakeholder en inglés. Entonces, eso creo que es el paso más importante, ¿no? Hay que entender que un negocio, al final, es una solución a un problema que estás monetizando. Puede ser un problema pequeño, un problema grande, pero al final es una solución, ¿no? Entonces, tú tienes cierto público que tiene ese problema en otro país, probablemente las realidades en el cual tienes como factores para tomar decisiones son las mismas. En nuestro caso, usamos la data alternativa
para poder saber cuál es la capacidad de alguien de generar plata, cuál es el compromiso que tiene con el trabajo, cuánto tiempo estuvo trabajando, cuántas semanas generó X plata, cuántas papeletas recibió en su pasado, ¿no? Vamos a en verdad entender cuáles son los posibles riesgos que puede prestar un cliente y cómo puedo yo entender cuál es un mejor cliente que otro, ¿no? Ese es el inicio. Luego vas con la experiencia también, a veces dices, voy a tomar una apuesta sobre esta persona y te das cuenta que no es, ¿no? Entonces hay pequeños parámetros. Una persona de 30 años es un mejor pagador de alguien que tiene 22 años. Una persona que tiene un hijo es mejor pagador de alguien que no tiene hijos. Pero una persona que tiene 3 hijos se vuelve peor pagador porque obviamente el carro se vuelve casi que tercer fila después, obviamente, su familia y los gastos de la familia que son más grandes por ser una familia más grande. Entonces, es un, digamos, constante comprobar hipótesis, ser muy curiosos en qué hipótesis quieres testear, qué impacto tiene si es que la luz de la calle donde uno vive está iluminada, qué impacto tiene cuánto paga uno de luz o qué impacto tiene qué nivel de grado de educación tiene, ¿no? Hacer preguntas y luego colectar data para encontrar respuestas y ver si es que hay una relación suficiente en las respuestas para poder crear lo que es este algoritmo. Y luego sobre las personas, pues yo creo que en general lo que acomuna, hemos crecido muchísimo. De hecho, hemos crecido mucho con personas que empezaron con nosotros, que es una parte es que más me gusta de la oportunidad de ser un emprendedor, pues es la oportunidad de también enseñar y dar empleo, ¿no? Más allá de lo que hace el producto, ¿no? Que luego se vuelve una herramienta para generar plata, ¿no? Y en muchos casos es la única herramienta para generar plata en una familia. En el mundo, digamos, laboral y la cultura corporativa que tenemos de Lizzy es muy parecido. Tenemos mucha gente que entró con nosotros como practicantes, que entendió cuál es esa diferencia entre ser un trabajador normal y trabajar en una startup y cómo aprovechar esa oportunidad y que tienen esa tenacidad, dedicación, curiosidad, ¿no? Siendo curiosidad creo que lo más se destaca para en verdad volverse obsesionados con un producto para poder crear la mejor solución posible. Entonces, si no somos obsesionados con entender de qué sufren nuestros clientes, cómo se puede hacer mejor, cómo puedo ser más ágil, pues simplemente vamos a quedarnos estancados en lo que es nuestra zona de confort. Me encanta porque, claro, tú defines a la persona, a cada uno de tus colaboradores de una manera súper integral. O sea, tiene que tener esa garra y esa necesidad, esa garra del emprendedor, esa resiliencia, me parece que es increíble y no es sencilla siempre, ¿no? Porque uno va aprendiendo y va cambiando y tiene que evolucionar constantemente. Y como dices, hay gente que ha empezado desde el comienzo, desde el más junior, y pues lo ha llevado a otro nivel y eso está súper, o sea, es súper bonito. Y es lo que vemos, las habilidades van evolucionando. No es que los puestos van desapareciendo o las habilidades son otras, pero sí van evolucionando. O sea, cada vez el tema que tú has hecho, el algoritmo, como en base a una decisión de cuántos hijos tengo, qué tan buen jugador soy. Y hay cosas como tú dices que parecen, o sea, parecen contraindicaciones, porque al final si uno dice, esa persona tiene más hijos, pucha, va a trabajar cada vez más porque tiene que darles de comer. Y en tu caso lo ves al revés. Entonces, yo creo que eso es bonito porque son habilidades y también creo que son habilidades que se aprenden cada vez más rápido, ¿no? De repente necesitas 3 años para poder entender cómo analizar la data, pero sí necesitas algunos meses y ir a la cancha. No sé, yo creo que es algo que se aprende también mucho en cancha y es algo que también aprenden los emprendedores todo el tiempo. Yo creo que la parte teórica la aprendes con el tiempo, pero no hasta que llegas a la cancha aprendas. Exacto, el libro es muy poco útil. Cuando haces algo nuevo que nadie ha hecho antes, pues no hay un libro sobre cómo hacerlo. Entonces, la mejor forma de aprender es ir, testear, tirarte a la piscina, te chocas contra una pared, ¿cómo tumbo esta pared? ¿Cómo la sobrepaso? ¿Cómo puedo nunca chocarme con esta pared de nuevo? Es muy dinámico, creo que eso es lo que más me gustó desde un inicio de esta, digamos, mentalidad de ser emprendedores, que es cierto que puede ser compartida como un empleado, pero al mismo tiempo hay otro tipo de dinamismo y de presión sobre ser creativos y encontrar soluciones distintas a lo que son problemas tradicionales que muchas veces las personas dicen, pues así es y así será, ¿no? Es creo que la parte más dinámica y lo que decía sobre el equipo siendo muy parte de la empresa en una forma. Obviamente tiene una estructura vertical, pero es muy transparente en su verticalidad. Es porque al final cada persona que viene a trabajar con nosotros es algo muy importante que le mencionamos de un inicio. Cualquier trabajador que venga a trabajar para nosotros y digamos en nuestro reto,
es un inversionista y está invirtiendo lo que más tiene, que es su tiempo. Entonces, si tú vas a invertir tu recurso más valioso en el proyecto al final de alguien más, ¿no? Pues tienes que hacerlo con una obsesión que no solo quieres que esperar que el resultado llegue porque pues mañana de 9 a 5 voy a hacer eso y el día siguiente de 9 a 5 voy a hacer eso. O sea, se mueve en verdad y se empieza a mover todo a ritmo que el equipo es capaz de remar. Entonces hay un directo, digamos, correlación en qué tanto el equipo trabaja, qué tanto trabaja con forma inteligente, proactiva y disruptiva y qué tanto luego crece también el rol de esa persona, ¿no? Como digo, tenemos personas que llegaron practicantes que nunca habían trabajado un día en su vida, que hoy manejan equipos y conocen la realidad de ese equipo de 10, 15 personas mejor que sus bolsillos, ¿no? Y lo hicieron justamente entrando y entrando con esa mentalidad de querer invertir en el vehículo que luego los va a hacer mejor, ¿no? La empresa crece, la empresa que tiene mejores, mayores problemas, que siempre son bienvenidos, ¿no? Nuevos problemas quiere decir que estás avanzando, pues nuevos aprendizajes. La empresa crece, nuevas oportunidades. Y creo que esa es una de las partes que más a nosotros en Lisa a nivel cultura corporativa nos gusta implantar en las personas que vienen a trabajar. Algo que me va a quedar, que me parece lindo lo que has mencionado ahorita, es cómo la cadena entera de tu negocio, desde el inversionista que te da la plata, te presta, tú y todo tu equipo, y la persona que recibe el vehículo, es que todos son emprendedores. Uno recibe una pequeña empresa con la que va a darle de comer a la familia y todo. Otros son inversionistas contigo, emprendedores que están buscando soluciones. Y claro, los inversionistas son emprendedores, o sea, están poniendo la plata donde le den futuro. Entonces, la verdad que es como tener una cadena de emprendedores y la verdad que es algo que me parece súper, súper bonito y súper retador. Y no sé ahí cómo decidiste, no sé, México, o sea, ¿por qué fue el país que viste? Porque hay gente que dice, sí, en Latinoamérica, México que es un país de oportunidades y es súper bonito, pero a veces también la gente te dice, pero también, ojo, es un país lleno de competencia, porque hay mucha gente ahí. Entonces, no sé cómo viste ese aterrizaje por allá, qué retos tuviste, o también qué recomendaciones le puedes decir a cualquiera que esté en una posición mucho antes que tú y quiere enfrentar ese reto también. Pues el truco es seguir la demanda. No soy un fan específico de México comparado a como hubiera podido ser de un Ecuador o de un Panamá o de una Colombia. Al final creo que, y en el mundo de startups siempre van a haber fondos que prefieren que estés en un sitio que otro, pero lo que tienes que buscar es tu mercado. En nuestro caso, casualmente se juntaban los dos, ¿no? Uno, tuvimos tremendas dificultades cuando empezamos desde Perú, porque pues cuando arrancamos desde Perú el ecosistema era casi inexistente, aunque hoy ha mejorado muchísimo. Entonces, todos nuestros inversionistas, con excepción de uno, nunca habían invertido en Perú. Entonces, cuando empiezas a tener que, ya la tienes la tarea difícil de vender una visión, luego una solución a un problema que mucha gente ni entiende, ¿no? Y luego encima tengo que explicarte todo sobre un país, pues tienes que tratar siempre de ir a poner los odds, ¿no? En tu favor. Tú quieres asegurarte poder tener siempre algo que vaya a tu favor, aunque sea pequeños porcentajes, pues eso al final hace tu camino un poco más simple. Para nosotros México era, por un lado, obviamente esa demanda del nivel de capital. México es un país que tiene mucho más capital, digamos que a nivel de madurez de ecosistema tiene muchas más startups, es mucho más común, ¿no? Y por el otro, tienes una ciudad de casi 30 millones de personas que se mueven constantemente todo el día. Obviamente en México el servicio público es mucho mejor de lo que es, por ejemplo, en Perú, pero igual sigue habiendo esta enorme dependencia del transporte privado para desplazarse, ¿no? Entonces, al final, aunque sean países o ciudades, mejor dicho, comparándolas, ¿no? Lima y Ciudad de México muy distintas, de nuevo regresamos a verla bajo un cierto lente y son mucho más parecidas de lo que creemos, ¿no? Entonces, para nosotros México fue una combinación de los dos. Yo hubiera ido feliz también a otros países, digamos, de la región andina, pero hubiera tenido más del mismo problema de ir a explicar a inversionistas internacionales sobre esos problemas, esos países, ¿no? Entonces, era una forma de como ir aplanando el camino y ir atacando un mercado que es un mercado bastante importante. Y sí, es cierto, es también muy competido. Pero si tú tienes una buena idea, no deberías tenerle mucho miedo a la competición, ¿no? O sea, la competición va a ver dónde vayas. Y nosotros competimos de una forma con los bancos. Cada dólar que ganamos nosotros es un dólar que nos está ganando un banco. Y bancos hay en todo el mundo, en todas ciudades. Entonces, aún más poder hacerlo en un entorno más competitivo y lograrlo,
pues te da también ese dominio de autoridad de, ok, estas personas saben lo que están haciendo y ese producto es un producto que es resiliente hacia la realidad de lo que son la vida de todos los días, ¿no? Sí, no, yo creo que esa garra y esa convicción con la que te escucho hablar, o sea, es una característica de un emprendedor exitoso. O sea, la verdad que es súper bonito escucharte y seguir aprendiendo de ti. Y lo último que te iba a pedir es, si tú tuvieras que darle un consejo a los chicos que quieren emprender como tú, o sea, ¿qué capacidades, qué habilidades, así como la garra, la resiliencia, qué otras cosas deberían de estar buscando para poder lanzarse a este mundo del emprendimiento? No creo que hay pocas, o sea, emprender creo que es un conjunto de varias cosas distintas, ¿no? Ante todo es algo en el cual tienes que ser sumamente curioso, estás forzado a aprender todos los días, no existe no entender algo de tu negocio, tienes que ir, tienes que salir, tienes que aprenderlo y si no tienes esa curiosidad para ir a buscar recursos cuando a veces tampoco recursos hay para contestar preguntas que tienes, pues sin curiosidad no vas a ir a ningún lado, ¿no? El segundo, pues yo sí creo que es súper importante rodearse de un buen equipo, pero también al mismo tiempo saber contar una buena historia y saber vender una visión. Un buen equipo sin plata no vale nada y un buen equipo cuando tienes poca plata, pues lo tienes que traer de formas distintas y muchas veces es vendiéndole la trayectoria, ¿no? Y a quien más le tienes que vender la trayectoria luego son a inversionistas y a clientes, ¿no? Porque muchas veces estás trayendo algo nuevo a un cliente que tampoco sabía que era una opción en el abanico de opciones que tenía para tomar una decisión. Entonces, esa importancia de saber contar una historia y de vender esa visión, pues sin eso se vuelve casi imposible emprender. Y por último, que eso es creo lo más cliché, es obviamente ser súper resilientes, ¿no? Y entender que no todo siempre se va a mover al ritmo que queremos y seguramente no va a ser fácil tampoco, ¿no? Toca educar muchísimas personas en el proceso, hay que hacerlo con una paciencia tremenda. Es muy fácil olvidar como emprendedores que lo que hacemos no es tan obvio, ¿no? Un poco como mencionaba antes, este echo chamber. Entonces, ir a buscar personas para rodearnos de personas que se vuelva su pasión también tu éxito, son como dos de las tres cosas más importantes que creo que uno debería tener. Y pues aparte de eso, tírate a la piscina. O sea, si tienes una buena idea en papel no vale nada, pruébala, no tienes que ir a levantar plata para probar algo. De hecho, hoy en día en el mercado, si es que ya no está de una forma comprobado la tesis o la hipótesis que tienes, es casi imposible levantar capital, pero a ti mismo te lo debes, ¿no? Si eres un emprendedor, una emprendedora con la idea que tengas, lo loco que sea, tirarse a la piscina, ver cómo te va y de ahí todo lo demás lo vas a encontrar cómo arreglarlo. Cuando hay una pasión tan, digamos, innata para una solución, yo creo que todo lo demás ya se vuelve secundario. Ay, no, gracias, Gregory. De verdad, la palabra pasión yo creo que es lo último que nos vamos a quedar porque es clave. Y se nota cuando hablas la pasión que le tienes a este reto y yo creo que es la pasión de que es algo tuyo. Es algo tuyo que has creado y que has llevado adelante. Así que la verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo estar en este espacio con nosotros. La verdad que eres un visionario que ha encontrado un negocio que es súper lindo y seguro que va a seguir siendo exitoso los siguientes años. Así que muchas gracias a ti y bueno, claro, a la audiencia que nos sigue y que nos ve. Muchas gracias por estar aquí y como siempre nos pueden seguir viendo en YouTube, Spotify, en podcast, en el método Visiva Podcast. Y si quieren saber más de Visiva, que es un método que hemos empleado en Certus, Toulouse, Sucal los últimos 30 años y hemos tocado a más de 200.000 chicos, nos pueden seguir como siempre en visivaeducation.com. Y mil gracias y hasta la próxima.